estimado señor Alejandro, ¿cómo está usted? Yo feliz de saludarlo y de decirle a la comunidad narramestiana que, ¿qué creen? Hoy es lunes 1 de agosto y ¿quién cree que cumplió años el jueves pasado? Nada más ni nada menos que mi querido señor don Julio Salinas. Muchas felicidades, ¿cómo se la pasó? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, mi estimado señor Alejandro, y muchas gracias a toda la comunidad narramestiana. Me la pasé muy bien en compañía de mi familia, muy festejado, muy a gusto, muy contento y con muchos bríos para lo que sigue. Y justamente en función de ello, creo que, señor Alejandro, es conveniente declarar que este es el último episodio de la primera temporada de Narramesta. Hoy estamos cerrando el primer ciclo del que consideramos debe ser un programa pues de muchos más contenidos y producciones que vienen por delante alrededor del tema del storytelling y de las habilidades de comunicación que las personas, que los negocios, que las organizaciones pueden adoptar. Estoy muy contento porque creo que hemos hecho un excelente trabajo y no lo digo solo por el señor Alejandro, por César y por su servidor, sino por toda la comunidad narramestiana que nos ha seguido y que nos ha retroalimentado y que ha hecho posible que esto que venía siendo una idea, había sido una ocurrencia en su momento que tuvo el señor Alejandro y que tuvo a bien compartirme, está tomando forma, está madurando y esperamos le siga generando valor y siga despertando el interés de todos los que son ahora orgullosamente comunidad narramestiana. Así es, mi querido señor Salinas. Diga, adelante, no lo interrumpo porque usted es el cumpleañero. Usted es el cumpleañero. Hay otra importante que traemos como anuncio. En los próximos días van a empezar a haber promocionales de la Masterclass. O sea, estamos ya terminando los detalles de la campaña que vamos a desplegar para invitar a todos los que deseen conocer detalles de cómo usar las historias para efectos no solo profesionales, sino incluso personales. Y vamos a estar anunciando, estén muy atentos a nuestras cuentas y a nuestro sitio de internet, a las cuentas del señor Alejandro, a las cuentas de su servidor. Vamos a estar divulgando detalles acerca de lo que viene en camino. Sé que les va a resultar de mucho interés. Esperamos que obviamente también de mucha utilidad. Entonces, cerramos el ciclo de la primera temporada. Viene en camino ya la primera Masterclass y obviamente estaremos anunciando más pronto que tarde la que será la segunda temporada, que promete ser una segunda muy rijosa temporada. No sé qué opina usted, señor Alejandro. Pues sí, ya la verdad es que, pues cuando ¿sabe cómo es, señor Salinas? Como cuando uno anda de novio o cortejando, ¿no? Nos vamos suavecitos, nos vamos tranquilos, pero ya cuando estamos ya más que encarrerados, ahora sí, ¿de qué se trata? Vamos a poner sobre la mesa los puntos sobre las IES y de lo que se trata, como bien usted apunta, es que este espacio sea para, desde luego, toda la comunidad y lo vean como un espacio de reflexión, de aprendizaje, de comprensión del mundo como un lugar, el lugar de la historiosfera, donde se generan muchas historias, pero que también tiene elementos de profunda transformación y en el que el pensamiento crítico y el pensamiento disruptivo también tienen que estar presentes. ¿Para qué? Para precisamente esa y con esa intención, transformar y pues traer elementos e ingredientes para un mundo que aspiramos siempre sea mejor. ¿No, señor Salinas? Así es. Vienen buenas noticias, vienen cambios, vienen novedades. Estén atentos a todas nuestras cuentas, a nuestro sitio de internet. Pronto tendrán noticias nuestras. Y por lo pronto, mi estimado señor Arroyo, ¿qué le parece si vamos a la primera sección de este último capítulo de la primera temporada? Pues vamos al mame, nada más yo lo único que espero es que la doctora Susan no me corre, y si me corre, pues por lo menos que me indemnice. No te va a correr nunca, jamás. Vamos con el mame. Vamos al primero. A la primera. A ver, señor Alejandro, usted ha estado poniendo el acento sobre la I, ha estado poniendo la sal sobre la herida, ha estado subrayando la palabra mal escrita. ¿Qué tiene para este capítulo, mi estimado? Pues en efecto, ya para este episodio número 2, el del cierre de la primera temporada, ¿contra quién cree usted que nos vamos a ir otra vez con todo?
Pues contra el que se nos pone de apechito. Pues sí, el rey del mame, ¿no? No El por rey otra del cosa se mame. llama el mame. Si no, exacto, nos vamos de apechito. Se nos pone de apechito porque la verdad, un día sí y otro también, pues nos da elementos. ¿Sí? Pues, la verdad es que no queremos que tampoco la comunidad narramestina piense pura política, pura política. No, 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 no. Se trata de verlo sí con ojo crítico, pero también divertido, pero sobre todo con ojo de aprendizaje. Y fíjese usted, señor Salinas, que hay algo en el ambiente que acaba de poner sobre la mesa nuestro querido señor presidente, don Andrés Manuel López Obrador. No contento con el tema de el quién es quién en las mentiras, ¿sí? Que es, acuérdense, la mañanera al final del día, si bien es un instrumento novedoso en la historia política de México en materia de comunicación política, no deja de tener este ingrediente propagandístico. ¿Y qué es un elemento propagandístico en la comunicación política? Sencillo, es adoctrinamiento. No es nuevo, como todos sabemos, y más los enterados de este tema, tiene su origen incluso en el ámbito religioso, allá en el siglo XVII, la famosa Congregación Sagrada para la Propagación de la Fe de del Papa Gregorio XV, comenzó siendo un elemento de precisamente evangelización de la doctrina católica. Bueno, pues esto lo adopta desde luego los estados, el mundo político y alcanza su clímax, como todos sabemos, en el siglo XX con la Alemania nazi, es decir, la propaganda política como elemento de adoctrinamiento de los habitantes, de la gente, de las comunidades, etc. Hoy día, pues es muy difícil pensar que esa mecánica, la manera en cómo se generan los sistemas políticos hoy día, pues tengan eso que muchas veces acusan en Andrés Manuel, que es un dictador, que es un totalitario. Tiene matices porque tampoco podemos hacer una comparación precisa, exacta de lo que hace el presidente de México respecto a quienes fueron en su momento estos dictadores, pero sí emplea determinados recursos, determinados elementos, determinados dispositivos, como el de la mañanera y concretamente elementos como este del quién es quién en las mentiras. Y ahora, como les decía, no contentos con eso, ya nos aventó el quién es quién en los salarios, ¿sí? Es decir, quién gana más que él, quién gana más dinero de lo que él puso como parámetro, que era su sueldo propio. No solamente está ese mecanismo, hay otro que incluso que está empleando una gobernadora de Campeche, Laida Sansores, contra un exgobernador, ¿sí? En el que los famosos martes de Jaguar exhibe audios, ¿sí? Aparentemente, bueno, que consiguió, que le llegaron de determinado lugar, parecía ser como que se los dejaron en la puerta, le tocaron, ahí están los audios, para que los exhiba, lo cual sabemos que no es cierto, ¿sí? En resumen, estos tres elementos, tanto el quién es quién en las mentiras, el quién es quién en los salarios y esta suerte de exhibir al contrario, para todos aquellos que hacen storytelling y que piensan en la comunicación como lo que es un mecanismo de posicionamiento, un instrumento de poner a nivel público las ideas, de fijar posiciones, de tomar posturas, estos elementos como el que vemos tanto en el presidente de México como en la gobernadora de Campeche son muy delicados, señor Salinas, porque Sí. exhibir al contrario, exhibir y denostar a algún adversario, por mucho que no tenga el mismo punto de vista, independientemente de lo legal, que desde luego es fundamental y muy importante, ¿sí? Exhibir al contrario, denostarlo, me parece que no trae nada bueno. Si ustedes hacen historias, son storytellers, hacen comunicación, tengan mucha cautela en el empleo de este tipo de herramientas y este tipo de instrumentos, Sí. porque al final del día, dentro de lo humano, ¿sí? Como dicen por ahí que en la casa del jabonero, el que no que resbala, todos tenemos algún detallito por ahí, entonces no está por demás siempre considerar que la comunicación, que la construcción de narrativas y desde luego la articulación de historias como elementos de interacción emocional y de conexión, pues traten de ser lo más constructivos posible, si no lo contrario, porque al final del día se regresa, ¿no, señor Salinas? Sí, lamentablemente creo que el empleo del storytelling, si lo empleas para producir valor, para construir, para proponer, para acercar, para conciliar, pues vas a tener los resultados
que requieres para poder salir adelante en el plano personal, profesional, político. Pero si lo empleas para zanjar, para distanciarte, para denostar, como bien acabas de decir, para generar esa polarización, pues fíjese, a mí me parece que está cayendo en una contradicción grave, porque una de las ideas que ha pregonado el nuevo régimen o el autonombrado nuevo régimen es justamente el de darle tránsito a una transformación por la vía pacífica. Y está Así es. haciéndolo justamente con todas las herramientas y con toda la intención de generar violencia, de hacer que la sociedad se vuelque contra sí misma y que encuentre en el otro un sospechoso incesante de corrupto, de maloso, de Exacto. desconfiable. Eso me parece que lejos de ayudar a un proyecto de nación, lo está echando a perder, y qué triste, porque lamentablemente lo que se percibe en la calle, lo que se percibe en general en redes sociales, en medios de comunicación, las conversaciones cotidianas, es que el acento se está poniendo en la diferencia y no en el acuerdo. Si hay alguien que cometió un delito, debe de aplicársele la ley, no campañas de Exacto. denostación, porque bien dicen que el pez por su propia boca muere. Tarde o temprano se saldrá a flote todo aquello que ha sordamente desatendido, soberbiamente desatendido el actual gobierno, y que ha sido insistentemente señalado por opositores e incluso por correligionarios. Así Entonces, es. la Sí. historia es una herramienta, el storytelling es una herramienta y es muy poderosa, pero cuidado con qué propósito la emplees, porque puedes, en lugar de estar abonando a favor de algo constructivo, puedes en realidad estar participando en la debacle, en la decadencia de algo que pudo haber sido mejor, ¿no? Por supuesto, y ya para concluir la sección, querido señor Salinas, esto no implica que no sea, y que en este programa, y usted y yo en lo particular, como convicción personal y profesional, hagamos a un lado el tema del debate, la polémica, la discusión. El debate, la polémica y la discusión son Sí, sanos, es correcto. siempre y cuando haya una argumentación. Usted puede tener un punto de vista sobre algo y yo otro. Lo debatimos, polemizamos, lo ponemos sobre la mesa. Si encontramos un acuerdo en lo fundamental, como decían los clásicos, sensacional. Si no, no implica la necesidad de violencia, o no implica este debate, esta argumentación, polemizar, no implica denostar a dominem, es decir, a la persona Sí en lo es. particular, no implica hacer de él escarnio. Ese es el acento donde aquí le queremos poner. Sí, señor. Nosotros, y lo Eso debemos es. decir a toda la comunidad marramistiana, nos encanta el debate, nos encanta la polémica, nos encanta la discusión en el sentido de fijar postura, tomar posición y poner las cosas sobre la mesa. Pero eso no implicará nunca jamás denostar, exhibir y mucho menos hacer escarnio de las demás, porque ahí es donde justo viene el tema delicado, señor Salinas. Pues Completamente de ojalá acuerdo. nuestra comunidad nada más lo tome en cuenta, ¿no? Y no anden tuiteando por ahí y facebookeando ahí, diciéndole anciano, cabeza de pañal, viejito. No, díganle, señor presidente, de veras. ¿A poco no? A mí hasta cuando el anciano cabeza de pañal, ¿por qué necesidad hay de decirle así? Dígale, señor presidente, pero ok, pongan el acento en la crítica, pongan el acento donde no. Pero ya cuando nos vamos al tema del escándalo, ahí sí creo que no se vale, señor Salinas. ¿Cómo ve? Totalmente de acuerdo. Ojalá abone a favor de que la vocación política en este país sea una vocación por la búsqueda de acuerdos y no por la lucha violenta, porque se implemente, se adopte una plataforma ideológica o política por encima de una agenda de país, de sociedad. Totalmente de acuerdo, señor Salinas. Oiga, pues ya vámonos con la invitada, que hoy traemos una invitada de lujo con un tema de súper lujo y bien interesante, señor Sí, Salinas. sí, vamos ahora a la perla. Querido señor Salinas, hoy tenemos una invitada de lujo. ¿Cómo ve? Le No, presento a hombre, qué Katy Hernández bárbaro. Colín. Estamos de manteles largos y hoy creo que además estamos inaugurando una nueva faceta en este ecosistema del storytelling. Pero a ver, mi estimado señor Arroyo, presente a la invitada que tenemos en esta ocasión. Es alguien que no necesita presentación. ¿Mm? Lo único que debe de saber nuestra comunidad narramestiana
es que ella es la primera mujer con certificación internacional en experiencia del paciente. Querida Katia, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros. Buen día, Julio. Buen día, Alex. ¿Cómo están? Muy buenos días y bienvenida, ¿eh? Bienvenida a este espacio y siéntete con la autoridad y las prerrogativas para hacer lo propio, y obviamente celebramos mucho que tengamos la oportunidad de platicar contigo sobre este y otros temas que seguramente van a ser muy enriquecedores para la comunidad narramestiana. Así es, en la boda de lo que dice mi querido Julio, tú mandas, nosotros obedecemos. Sí. Yo feliz de platicar. Buenísimo, querida Katia. Antes de entrar en materia de lo que viene siendo todo este tema que es clave, es crucial, es algo que es muy importante de difundir, de llevar a la gente, porque es algo que en México todavía está en ciernes y que tú eres la mujer, la persona que ha estado trabajando con un esfuerzo interesantísimo en esta materia. Cuéntanos desde dónde, por favor, desde qué espacio estás llevando a cabo esta labor importantísima para no solo algunos sectores como el médico, el farmacéutico, etcétera, sino en general. ¿Desde dónde lo estás llevando a cabo? Bueno, yo creo que vale la pena compartirles que acabamos de lanzar hace, híjole, un par de meses máximo, una plataforma educativa que es Instituto Nexa. Y bueno, tú y yo hemos platicado un poco de Neumedic. Son los dos brazos que nos permiten hoy trabajar en temas de experiencia del paciente en México. Instituto Nexa educa, proporciona conocimiento, comparte información, realiza investigación con la respectiva prudencia, pero bueno, realizamos investigación para saber qué piensan los pacientes, qué piensan los médicos, qué piensan los residentes, qué piensan los proveedores del sistema de salud, enfermería, todos los que participan. Y en Neumedic nos dedicamos a ejecutar soluciones. Entonces es ahí donde todo este tema de la experiencia del paciente se concreta. ¿Cómo ves, señor Salinas? No, Investigación y ejecución. Tengo muchísimas preguntas porque es un ámbito interesantísimo. Celebro de veras que hayas aceptado la invitación, Katia. Y la primera pregunta, espero sea sencilla. A ver, tú me dirás. Okay. Dicen que las historias son experiencias. Toda historia en realidad es la crónica de una experiencia. ¿Cuál es, en tu opinión, la experiencia ideal que debe tener un paciente? Pues mira, es que en el sistema de salud yo creo que debemos de contemplar no nada más el paciente. Ciertamente, ¿no? Claro, es la persona para la que todo se desarrolla. Pero fíjate qué interesante pensar en todos los que juegan un rol en esta experiencia. Porque hay muchísimas personas que de pronto se olvidan. ¿Qué me dicen del familiar del paciente? O sea, a ver, el paciente es el que está recibiendo un tratamiento, recibiendo la atención, pero quien muchas veces tiene que tomar una decisión es la familia, ¿no? O el familiar, o el acompañante, o el amigo. ¿Cierto? Entonces, y todos los esfuerzos están centrados en curar al paciente, en que el paciente esté mejor, en que el paciente progrese, en que el paciente se recupere. Y decimos en este mundo de la experiencia que el familiar del paciente es una fuerza de trabajo no reconocida. Porque, porque finalmente, vamos a suponer que estás en un hospital y te dan de alta y pues todo es muy feliz, pero cuando llegas a tu casa y como familiar enfrentas la responsabilidad de atender una persona que está en ciertas condiciones y que en un hospital estaba pues con profesionales. Yo no sabemos si mejor o peor, pero estábamos como familiares Claro. Tranquilos de que teníamos a quién recurrir. En ese momento la responsabilidad recae en la familia o en el familiar. Eh, y bueno, no, hoy estamos viendo casos terribles de lo que está pasando con los doctores en México, ¿no? Con todos los médicos. Eh,
es complicado también pedir que haya buenas experiencias. ¿Cómo le vamos a pedir a un médico que dé una buena experiencia cuando, uno, este es un tema que no se trata en ningún plan de estudios en México, en la escuela de medicina? Y tiene lógica, ¿no? A ver, después de tantos años de estudiar, yo dudo mucho que un médico especialista tenga ya ánimo y ganas para poder meterse en estos temas que tienen más que ver con la humanización de la medicina y con la humanización de las interacciones y generar un servicio que sea así, humanizado. Pero ¿con qué ánimo? O sea, si ya llevan 10 15 años estudiando, si ya se fueron a hacer un servicio social, que, a ver, oigan, ¿qué carrera nos hacen, la mía por lo menos, en qué carrera nos hacen irnos un año, dejar nuestro lugar de trabajo, nuestra escuela, un año para ir a servir a una comunidad que está lejana? Entonces, yo creo que aquí hay, sí, el paciente es muy importante, el familiar es muy importante, pero también quien provee salud y quien debe adquirir el conocimiento tiene que estar en armonía, tiene que contar al menos con las herramientas de trabajo, con seguridad de su trabajo, como cualquier ser humano, ¿no? O sea, todos buscamos, es como que muy básico esto, pirámide de Maslow. A ver, no podemos tener... nada puede suceder si no tenemos cubierto lo básico. Y eso no está sucediendo en el mundo de la salud para ninguno de los integrantes, ni para el familiar, ni para el paciente. Entonces, respondiendo con todo esto a tu pregunta, Sí, el común denominador de una experiencia, cualquiera que sea de salud o cualquier especialidad, o si es una consulta, o si es un tratamiento estético, o si es un cualquiera, la dignidad. bien. Wow. Fíjate que dijo algo, señor Salinas, nuestra querida Katia, que es un mensaje sumamente poderoso. Sí, La humanización de la medicina, la sí. humanización de la salud. ¿Con qué barreras te has encontrado? Sé que desde donde estás y de los esfuerzos que realizas tienes una serie de catalizadores que pretenden y es de intención llevar a que todos estos jugadores, vamos a llamarle de esta manera, que Ujú. participan en esto, vayan adquiriendo esa conciencia. Pero al día de hoy, con toda esta experiencia que tienes, ¿cuáles son las principales barreras que te has encontrado? Mira, ha sido complicado porque bueno, yo llevo 7 años Ok, trabajando en esto y poniendo en práctica el conocimiento que según yo tenía en temas de servicio y experiencia del cliente por mis trabajos anteriores y posiciones anteriores. Y bueno, la primera barrera es que no hay dónde estudiar formalmente este tema. ok. ¿No? O sea, llegas en México y cuando yo quise aprender, porque yo según yo era, pues ya tenía 20 años trabajando, algo debía de saber de experiencia y de servicio. Pero Ujú. esta es una subespecialidad. Y la primera barrera es que se cree que es una moda. Entonces, hablamos con el sector, hablamos con hospitales o hablamos con el personal que interactúa, incluso con el paciente. Entonces confunden esto que a mí me da mucha tristeza, honestamente, porque hace 7 años Ujú. no se hablaba del término, pero hoy todos quieren que vivamos la experiencia, ¿no? Ok, Todas las marcas nos invitan a vivir su experiencia. Vive la experiencia tal. ¿Y eso qué significa? ¿Y eso con qué se claro, come? ¿No? Y en el mundo de la salud, peor, porque aquí hablamos de que, a ver, yo no creo que nadie de nosotros aquí nos levantamos con la idea de, vamos al hospital, ¿no? sí, no, Hoy es el día que me levanté con ganas de, aunque sea un check-up, aunque vayas a ir a revisar a tu hijito, a ver, no es una experiencia que estuvieras planeando, ¿no? ok, Entonces, pues la principal barrera es que no se entiende como una cultura, porque eso es lo que es, o como una estrategia. Más bien, quien lo está aplicando, y lo platicamos el otro día en un foro, ¿no? Quien lo está aplicando en México lo está haciendo como un secreto de Estado, como una estrategia de diferenciación. Eh,
y por otro lado, pues no hay mucha información disponible. Todos los artículos interesantes que tenemos, y en México no es que no haya, o en Latinoamérica, a ver, ¿cómo no vamos a tener buenas experiencias en el mundo de la salud? Dignas, con la calidez que nos distingue, con el talento médico que tenemos, con las enfermeras que son unas guerreras, eh, pero no están documentadas. Entonces, en otros países son expertos en leer, en escribir y en disciplinar, darse la tarea disciplinadamente de redactar lo que está sucediendo. Entonces, eso es una barrera. No hay información comparativa. Los indicadores en México que tenemos para mejorar tienen área de oportunidad, bajo mi punto de vista, en la forma de cálculo y en la metodología de obtención de la información. Entonces tenemos pacientes que no están informados, tenemos personas que creen que lo que el médico dice todavía pues es 100% responsabilidad, o sea, no hay compromiso del paciente también. Entonces, Ok. pues el doctor no puede ser, no es un superhéroe, es una persona con mucho conocimiento y con mucha preparación, pero no se le puede delegar al médico. Ya fui a consulta y los pacientes de pronto esperamos que con ese simple hecho ya Ujú. nos curamos, ¿no? Sin seguir todas las indicaciones. Y luego tenemos el cinismo de regresar y decir, me sigo sintiendo mal y te preguntan, ¿hizo todo lo que le dije? Bueno, no. Entonces, imagínate la responsabilidad que hay. Entonces son todos los jugadores, ¿no? O sea, paciente, doctor, enfermeras, familias y personal administrativo también. Porque Ok. cuántas veces no vamos a una consulta privada en México, por lo menos en México así funciona, y Ujú. tenemos recepcionistas que son, pues es una persona multitask Ujú. que tampoco existe una carrera técnica de recepcionista, medical assistant, como le queramos llamar, Ajá. que entienda las particularidades de estar en un servicio o detrás del escritorio o detrás del teléfono de un servicio de salud. ¿Cuántas veces, no sé si les ha pasado, pero hablas a un consultorio de alguna especialidad, nefrología, y Ajá. entonces los pacientes hacemos preguntas de casi como que, y ahí hacen tratamientos con láser para la piel? O sea, a ver, no, pues es un nefrólogo, pero la misma recepción no tiene la Elementos. capacitación para hablar de qué es lo que hace su jefe. Entonces, o sea, a ver, yo no creo que eso pase, no creo. Llevo 20 años trabajando, no pasa en otros medios. Ok. No pasa, o sea, antes de que te pongan al frente de un cliente tienes una capacitación, aunque sea mínima, pero Ajá. tienes una capacitación. Aquí no, ¿no? Entran la persona, el doctor contrata a quien más confianza le tiene, a quien más barato va a cobrar. Y esa es una barrera, porque ahí empieza, en muchas ocasiones, ese es el primer punto de contacto. Y en las culturas de experiencia o en las estrategias de experiencia, eso es lo que vemos. ¿Cuál es el punto de cuántos puntos de contacto hay? Porque cada uno tiene que ser digno, cada uno tiene que ser memorable. Y ese es, ahorita me acordé estábamos en una masterclass y decíamos, a ver, las buenas experiencias no implican la ausencia de malas emociones, ¿eh? O de Ajá. emociones negativas. Porque como seres humanos, o sea, pues esto no es Disney y menos en la salud. Exacto. O sea, claro que las emociones existen ansiedad, existe incertidumbre, duda, Enojo. Sí. enojo, exacto, ¿no? A veces un duelo, Ujú. en fin. Entonces, claro que una experiencia de salud no se puede planear desde, ok, vamos a hacer que todo sea perfecto, sino hay que entender qué pasa, que cada punto de contacto, qué fricción ofrece, y entonces actuar en consecuencia, porque no lo vas a eliminar, es aprender a tratar con ello de la forma más digna para el paciente, de la forma más conveniente, de acuerdo a la personalidad del médico, porque también luego se confunden, ¿no? Y dicen, oye, pero entonces lo que ustedes dicen es que los médicos tenemos que ser, además de que ya estudiamos y además de que estamos cansados, además tenemos que atender al paciente que luego nos trata mal. Bueno, en mi muy particular punto de vista, una consulta médica
pues también es una interacción humana, es un cierre de una venta si lo vemos de una forma Totalmente. comercial, y el doctor es un Sí, emprendedor. Entonces, nada más que nadie se lo ha dicho. En la medida en la que esto se comprenda, entonces, sobre todo los que están en medicina privada, ¿no? A este sector me refiero. En la medida en la que sí, entiendan eso, entonces estas barreras podrían desaparecer, porque entenderán que tienen que entender de otros temas claro, para claro. atraer a cierto público y que pueden atraer a las personas con las que ellos también quieren trabajar, porque, o sea, a ver, un internista ve N número de cosas, pero cuál es tu preferido? En qué te especializaste? ¿En qué quieres ver, invertir tu tiempo? Porque, pues, ver 20 personas al día con padecimientos que no te gustan son 20 historias, ¿no? Hablando de stories, de Fíjate. storytelling. Sí, sí, sí. Son 20 historias que voy a escuchar, que va a escuchar nuestro doctor durante el día. Yo no quiero ser el número 20. ¿No? O sea, Exacto. Claro. no le gusta lo que hace. Y yo llego con un padecimiento que no es su favorito, que considera así como de, ¿por qué no encontró a otra persona? Pero pues, aunque no te lo diga, se siente, ¿no? Entonces, sí, esas son las barreras, la falta de conciencia, en resumen, falta de conciencia del paciente, de que no es, el doctor no es un mago de Oz o un aladino que les va a resolver Ujú. sus problemas si no hay compromiso. Los médicos que de pronto se resisten a meterse en este mundo. Los hospitales, cuando trabajamos para ellos, pues es aquí ya es un corporativo y es una cultura. Entonces, Claro. y en México tendemos a buscar beneficios de corto plazo, ¿sí o no? Mm, cierto. Cierto. Oye, Entonces pues quieren esto así como inmediato. Ya di un curso de experiencia, ya tengo mis embajadores de experiencia, seguramente el mes que entra tengo mis mejores indicadores y no, es que eso no va a no, pasar. no es así. Correcto. Claro. Fíjate, yo tengo una pregunta. Padrísimo esto, ¿eh? Y es un universo que secretamente los que hemos tenido alguna experiencia personal o con algún familiar en el hospital lo hemos vivido, por no decir que padecido, ¿no? Que Sí, te claro. sientes como un objeto y tu cuerpo ya ni siquiera te pertenece, le pertenece al que lo está tratando y lo está revisando. Y hablan de tu cuerpo como si fuera de alguien más, ¿no? O como si estuvieras tú ausente, o al menos a veces así son las experiencias. No estoy diciendo que siempre sean Ujú. así, No, sí, claro. Ujú. ¿verdad? Que dice, oye, pues yo estoy aquí, ¿verdad? O sea, mi riñón es mío también, no nada más es para la radiografía. Oye, yo tengo una pregunta, tal vez ya la contestaste en las respuestas anteriores, pero me gustaría ver si estoy entendiendo bien. Esto de la experiencia viene a ser una iniciativa que no existía, o sea, y si existía, existía de forma intuitiva y tenía más que ver con el tacto de la persona y con la disponibilidad de la persona para poder comunicarse mejor. ¿Viene a surgir a raíz de que se identificó algo? ¿Hay alguna causa que hizo, que motivó a que se formalizara esta certificación? Y que en términos, si así es, en términos concretos, tangibles, ¿cuál es la apuesta de esta certificación? El resultado final, ¿cuál sería? O sea, la dignificación, la humanización de esta interacción, ¿es la apuesta a favor de qué, Katia? De elevar la experiencia humana, decimos. Bien, Ok. Mira, la certificación, Julio, yo diría que no esta, cualquier otra, es lo de menos. ok. Ok. La sensibilización de las personas, claro que una certificación, y pues yo soy, a ver, a mí me costó muchísimo trabajo obtenerla. Y lo más triste es que no cualquier persona puede ir o tiene los medios o conoce un idioma para poder aplicar este tipo de examen, ¿no? Correcto. Entonces, para nosotros, para mí en particular, esto surgió de algo muy personal que yo viví. Yo viví 3 años en hospitales, viví la experiencia de tener un familiar en un hospital público, uno en un privado, y todo esto sucedía al mismo tiempo. Y yo era el familiar responsable de ambos. Entonces, al mismo tiempo. La serie de emociones que yo viví no se las deseo a nadie. Eh,
Y después de que estás 3 meses en hospitales, en uno público, en otro privado, y estás conociendo especialistas que no sabes, que te tienes que formar y que tienes que aprender para poder ayudar a tus seres queridos, pues yo no entendí en ese momento, o me dolía muchísimo ver que en las empresas en las que yo trabajaba tenía presupuestos millonarios para formar personas que atendieran mejor a otras personas. O sea, ¿por qué en el mundo de la salud esto no sucede y No lo hay hay. o sea, lo más que nos ofrecen en los hospitales es privados, es alguien de relaciones públicas, o en los hospitales públicos un área de quejas? O sea, ¿dónde está el evito que te sientas mal? Ujú. No estaba. Entonces, bueno, surge de algo muy personal, en este caso en particular de nosotros. A nivel global, surge de, pues es una historia, ¿no? O sea, ya son muchos años en los que el servicio, el buen servicio, fíjate, en el mundo de la salud como que todo el esfuerzo ha estado enfocado en que el paciente no se muera. Entonces los indicadores de mortalidad, de infección, Cierto, las certificaciones en México, cierto. se le pone mucho énfasis a este tema, pero yo en lo particular, te digo, pues a mí una certificación de un hospital, que si es distintivo H, que si tiene el ISO me da igual, eh, Ujú. honestamente eso como paciente de pie, ¿de qué te sirve? Y como proveedora de ahora, dentro de este medio, sí puedo decir que muy pocas organizaciones ejecutan lo que dicen que van a ejecutar cuando se certificaron. Es decir, obtuvieron su documento y de ahí nunca más volvió a pasar. Entonces, pues eso es terrible. El día que las certificaciones funcionen para lo que fueran creadas, entonces vamos a ser todos, yo creo que vamos a percibir un verdadero cambio. Cierto. Eso es el objetivo que nosotros tenemos con las certificaciones de expertos en experiencia que vamos a crear, de forma muy práctica a partir del año que entra, que las personas vivan estas herramientas, que Ujú. sea aplicable. No queremos teoría, ¿no? Yo he tomado N cantidad de diplomados, tratando de encontrar en México algo, y de escuelas, pues bastante respetables, encontrando algo que sea aplicable. O sea, no de escuela. En nosotros lo que sí hacemos, o lo que sí nos comprometemos, o en mi caso, el compromiso de estar buscando nuevas formas de diseñar experiencias en el mundo de la salud, es que sea aplicable y que sea fácil, que sea sencillo para todos los involucrados, ¿no? Claro. Entonces, bueno, no sé si respondí a la pregunta Sí, por con todo supuesto. esto. Seguro, seguro, seguro. Y Katia, para ir perfilando el cierre, a ver si está usted de acuerdo, señor Salinas, A conmigo. ver. La historia que nos acaba de contar Katia personal es ese detonante del por qué Sí, te lleva a hacer algo a partir de una experiencia personal, emocional, conmovedora, ¿sí? Y qué es lo que finalmente transforma las cosas y transforma el mundo, transforma el entorno, transforma el status quo, cierto. ¿sí? Y aquí esta actividad que yo me imagino a Katy así como luchando contra un titán, o sea, porque aquí vamos con titanes, contra toda una cultura, una manera de ver y de hacer las cosas, que hay que darle toda una vuelta para poder ir transformando en algo que, francamente, ¿sí? Pues es hermoso, ¿sí? Evitar el dolor evitable, porque hay dolores inevitables, o sea, el que llega con un dolor en el páncreas, en la panza o en la cabeza, vamos, eso es inevitable, pero hay dolores que son evitables. ¿Y cuál es el dolor evitable? Bien lo mencionó Kate, la importancia de una experiencia de empatía, de una experiencia del médico que transmite una comunicación asertiva, también desde la recepcionista, pasando por enfermeras, pasando por administrativos, es decir, todo un conglomerado súper Cierto. importante. Katia, ¿cuáles son los retos que vienen título personal en lo que estás haciendo desde Nexa, desde Neumedic, con todo este enorme esfuerzo titánico, pero que estoy cierto que está teniendo y tendrá un gran éxito de una transformación incluso cultural? ¿Hacia dónde vas? ¿Y qué viene? Pues mira, viene justamente seguir
nos dimos cuenta que era importante compartir el conocimiento que los que estamos en Neumedic hemos adquirido de forma dolorosa. Lo que justamente buscamos hacer a través del Instituto Nexa es que no sea doloroso y que sea fácil de entender, por lo menos más fácil de lo que nos fue a nosotros. Entonces, lo que sigue es, bueno, hay varios frentes. Yo soy parte de un consejo, se llama el Consejo Global de Experiencia, en donde nos reunimos todas las personas que tenemos el ideal de ver un día las experiencias de salud diferentes. Y estamos inventando cosas mientras hablamos, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo medimos de forma universal? Y pues eso se ve lejanísimo, ¿no? Porque si en México no tenemos ni siquiera, a ver, ¿qué opinan los pacientes mexicanos? Claro. ¿No? O sea, ese es eso, si me preguntas, me encantaría poder tener una estadística libre de conflicto de interés, libre de publicidad, libre de marketing, que las personas, tanto los doctores, sepan en dónde se van a meter cuando van a estudiar, o cuando van a elegir un hospital para ejercer su práctica, a qué se van a enfrentar. Eh, y que los pacientes sepamos cuáles son los pros y los contras, porque no hay lugar perfecto. Pero sí hay lugares que son mejores para ti porque la experiencia que ofrece es mejor para ti. Entonces, lo que sigue es difundir todo este conocimiento. Queremos Buenísimo. tener más miembros dentro de nuestra comunidad y, bueno, seguir trabajando con los clientes que ya empezaron esta labor y perteneciendo, llevando a México, empezando a documentar lo bueno que sí pasa en México, presumirlo en el mundo y que también tenemos casos de referencia y tenemos que compartirlos. Buenísimo. Pues, ¿cómo ves, señor Salinas? No, bueno, celebro triplemente más con respecto a la muy alta expectativa que originalmente ya abrigábamos al inicio de esta entrevista. Celebro triplemente más que hayas estado con nosotros en esta ocasión, Katia. Creo que es una invitación, es una gran tentación para que te tengamos de nueva cuenta pronto, porque todo lo que nos has contado definitivamente abona a favor de que en las plataformas de storytelling, al contar historias, al comunicarnos mejor, al conectarnos mejor con los demás, familiares, clientes, empleados, vecinos, estemos conscientes, estemos tomando en cuenta el tema de la dignidad y sobre todo, como decías hace un instante, o sea, tengamos viva, vigente, abierta la conciencia del otro. Eso creo que, salvo lo que desde luego quiera agregar o corregirme, porque tiene toda la autoridad para hacerlo el señor Arroyo, creo que es de enorme valía, mi estimada. Te agradecemos muchísimo. Y muchísimas gracias, Katia, y estamos más que agradecidos porque hoy cerramos la primera temporada de Narrame Esta, de esta serie de episodios, y qué mejor que cerrarla por lo pronto contigo, con alguien que tiene en su mano algo importantísimo, importantísimo para las personas, que es la humanización de la salud, la humanización de lo médico, la humanización de algo que al final del día nadie nos escapamos. Katia, todos seremos pacientes al menos una vez en la vida. Sí, eso es lo importante. Así que, pues sí, es un tema que tendría que tener claro, interés, ¿no? Por supuesto. Y en lo que nosotros podamos serte de utilidad, esta es tu casa. Esperamos de verdad que te hayas sentido en casa, considérala como tal, y esperamos verte pronto en este y en muchos espacios más. Yo feliz, muchísimas gracias por la plática, la he disfrutado enormemente y gracias por dejarme compartir pues este sueño, esta parte que cada día espero que vaya tomando más forma en México. Excelente. Buenísimo. Muchas gracias, Katia. Pues señor Salinas, vámonos al cierre, si usted es tan amable. Vámonos al cierre, mi estimado. Como vio la charla, señor Salinas, buenísima, ¿no? No, hombre, padrísima. Fíjese que son de esos, digamos, esas luces que iluminan amplias zonas grises o oscuras
Es Afortunadamente. usted un poeta, señor Salinas, qué bárbaro, qué bárbaro. Estuve a punto de acalambrarme, pero tiene usted razón. No, es usted un poeta. No, disculpe, Qué continúe. bárbaro, qué bárbaro. Usted no Pero tiene voy razón, a es decir cierto. nada, mi estimado señor Alejandro, ya todo lo toma chacota. No, fuera de broma. Sí, no, pero tiene razón. Creo que hay muchas zonas de la vida Ujú, cotidiana, personal, profesional, que normalmente pasamos por alto y no sometemos a un análisis riguroso. Y creo que el de la ujú. experiencia del paciente es seguramente uno de los momentos más antiguos y menos atendidos y Sí, entendidos, porque exacto, no nos solemos exacto. preguntar qué sentimientos, qué emociones embarga ya obviamente al paciente, pero a la familia, como decía nuestra invitada, o a los Sí, médicos que no tienen esa formación, o si la tienen, la van desarrollando empíricamente, porque al final son seres humanos como uno, pero el acento está puesto así más bien en es. lo biológico, está puesto más bien en lo Sí, científico, pero no necesariamente sí. en el tema de la relación y de cómo manejar una situación personal, ¿no? Tiene toda la razón. Y es muy cierto porque todo lo que involucra esta situación va, como lo dijo Katia, ¿no? Hasta la recepcionista. ¿Sí? O Sí, sea, debe tener una capacitación, una manera de tratar. ¿Para qué? Para que toda esta experiencia pues sea lo menos dolorosa posible y precisamente evitar el dolor evitable. Hay unos que, bueno, pues ya quien llega con el dolor de panza, de cabeza, pensando en algo, Dios quiera, si fuera siempre así ligero, pero bueno, eso ya no se puede evitar, pero hay dolores que son evitables. En fin, exacto. señor Salinas, un gran tema el que tuvimos. ¿Y ahora qué nos trae usted para la comunidad narramestiana de Tipejo, que no es ni tip ni consejo, pero como siempre usted pone siempre sobre la mesa ese valor agregado que nuestra comunidad, yo estoy cierto que agradece, que le celebra y que siempre toma nota porque usted nos da siempre tips y consejos muy buenos. Venga. Pues espero que sí, espero que sean útiles para nuestra comunidad narramestiana. Uh -huh, Son consejos, son uh -huh. tips que buscan darle cauce, salida a pequeñas acciones que eventualmente Correcto. puedan conseguir que las personas cuenten mejor sus historias. Y mire, te traigo 4 consejos muy sencillos sobre cómo manejar los detalles en una historia. Si usted va a Genial. platicar una historia para vender algo, para vender su negocio, hacer un pitch ante algún inversionista o simplemente hablarle a su equipo de trabajo, a sus vecinos, incluso a su familia. El primer consejo que les podemos ofrecer es no Uh -huh, empleen detalles excesivos. Mire, he descubierto, y seguramente usted también, señor Alejandro, que la mayoría de uh las -huh. personas cuando escucha storytelling o narrar historias se imaginan en las epopeyas o en la literatura que está a veces atiborrada de adjetivos y a veces hasta de palabras que no entienden ni el que las dice. ¿Quieren Entonces, recitar el Quijote en un pitch? exacto, exacto. Así no es. Entonces, el primer consejo es evite excederse en las descripciones. Lo Exacto. que el otro espera escuchar es algo muy tangible y muy cercano y sencillo de escuchar, de entender y de Bien. aplicar. El segundo, si va usted a explicar motivos, únalos, átelos al propósito de la historia. Por ejemplo, si usted va a Bien. hablar sobre la importancia de la higiene dental, no ponga al personaje que va a usar para su narración a divagar sobre la importancia también de cambiarle el aceite a los autos, porque no tiene ningún Okay. propósito para esa historia. Entonces, Bien. váyase usted al grano y cuando hable de algún motivo, diga, oye, pues empecé a sentir molestias en la encía, o supe de un vecino que perdió una pieza dental por no cuidarla, en fin, vaya enfocando todos los temas y todos los motivos que el personaje de su historia tenga hacia el Uh -huh. propósito mismo de la historia. En el Excelente. tercer consejo es muy sencillo. Solemos ser muy vagos al escribir las cosas. Decimos, era una persona muy alta, era una persona muy obesa, era una pluma de un color muy fuerte. Uh Trate de -huh. hacerlo lo más tangible, lo más fácil menos fácil de imaginar y más fácil de ver. Cuando usted deja las cosas Bien. tan abiertas, entonces el otro puede estar imaginándose, Claro. vaya usted a saber qué. Entonces, en lugar de decir, era una persona muy alta, diga, era una persona que medía 1,92. Entonces el otro va a decir, oye, pues estás muy alto, ¿no? Sí. No use
título. Cómo nos gusta hablar de condes y vizcondes o de ingenieros, Sí, ¿verdad? de licenciados. Usa el nombre propio. Fulano de tal lo hace más cercano, más próximo y se va a asemejar más a cualquier persona porque cualquier persona Bien. tiene un nombre propio. En cambio, cuando usted le pone el intermediario ahí, algo en medio que se llama Ya licenciado alejó. ingeniero, ya lo hizo a un lado. Sí, Y bien. cuando esté usted narrando, muestre en lugar de contar. Y al decir esto significa, en lugar de decir, estaba el clima muy gélido, puede usted más bien recurrir a la temperatura era de cerca de -2 grados centígrados y había escarcha en los árboles, Exacto, había la hielo en el descripción. pavimento, la gente traía muchos abrigos y bufandas. El otro ya no tendrá que imaginar y va a descansar, se va a subir al carrito del recorrido de su historia y va a estar Exacto. mucho más atento a las incidencias de lo que usted vaya a contar. No sé qué le parezca, mi estimado señor. Buenísimos, y apelando un poco a la metáfora que usted había dicho al inicio de esta sección, es usted una luz al final del túnel, querido señor Salinas. Yo estoy cierto que estos tips son muy prácticos, muy asequibles, y de verdad que se lo decimos tanto a nuestra comunidad narramestiana como a todos aquellos que nos escuchan y quieren hacer de esta práctica el storytelling algo, reiteramos, práctico, algo tangible. Esto que acaba de decir el señor Salinas es central, porque no se va a andar por las ramas, vamos hacia lo preciso y hacia lo que funciona. Señor Salinas, de veras, muchas gracias, sus tips, como siempre. Bueno, decimos que este es el tipejo, que es la sección que no es ni tip ni consejo, es simple y sencillamente las lecciones del señor Salinas. ¿Qué tal? Una lección es que el Business Storytelling Lab pone a disposición de toda su comunidad, incluidos usted y yo, mi estimado señor Alejandro, Así es. y que Que no obviamente... dejamos de aprender, que Así no es, dejamos de aprender nosotros así también, es, así es. Todo el ¿verdad? tiempo estamos aprendiendo y obviamente queremos mostrar todo lo que en este recorrido hemos ido Así es. acumulando y pronto tendremos la oportunidad de materializarlo a través de una masterclass. Estén bien atentos, estoy seguro de que les va a interesar y a ser de mucha utilidad. Solo les pedimos que estén atentos para que se suscriban a un newsletter y nos depositen ahí sus datos para mantenernos al tanto de fechas y de las condiciones que se van a ir aclarando sobre este masterclass próximamente. Excelente, señor Salinas. Bueno, pues nos vemos en la segunda temporada, que será en septiembre, pero antes de iniciar la segunda temporada, como dice el señor Salinas, nos vemos en la masterclass. Sin embargo, nos seguimos moviendo en lo que viene siendo nuestros perfiles, tanto el del señor Salinas como el de su servidor, en las distintas redes, el del Business Storytelling Lab, concretamente en LinkedIn y en Facebook, y desde luego nos mantenemos en contacto. Ahí denle un like al señor Salinas, no sean así, avienten algún comentario, no sean así. No, sí me lo dan, sí me lo dan. Y Sí, yo sé que yo sí, tomo si usted como es un propio. crack, si usted es un crack, señor Salinas, nada más lo digo ahí para que me lo avienten también a mí, ¿no? No, yo tomo como propio lo que le cae a usted también, mi estimado señor Alejandro. El mérito es mutuo. Muy bien, le queremos agradecer a nuestro querido César Huidobro, don César Huidobro de Estudio Streaming, el apoyo en esta primera temporada. Va a estar a seguir con nosotros, desde luego. Señor Salinas, un placer haber estado con ustedes en la primera temporada. Nos vemos en la Masterclass y en la segunda temporada ahí para septiembre. Y pues bueno, nos mantenemos en comunicación. Muchas gracias. Gracias, hasta pronto.